Hola, muy buenas, te doy la bienvenida a mi canal. Esto es A por el DELE y yo soy Mar, soy examinadora y preparadora de todos los niveles del DELE. En este vídeo voy a hablarte de las diferencias que hay entre el examen de DELE A2 y de DELE B1, porque muchas personas me escriben preguntando sobre esto y no saben a qué examen presentarse. Entonces espero que con este vídeo entiendas muy bien cuál es la diferencia entre un examen y otro examen para que pueda ayudarte a decidir y presentarte a uno de estos dos niveles. Para empezar, el A2 es un nivel inferior al de B1. B1 se considera que es ya un examen de nivel intermedio y A2 es un examen de nivel principiante. En caso de duda, si lo que tú quieres es conseguir el apto porque lo necesites, yo siempre recomiendo ir al nivel inferior porque así te va a costar mucho menos trabajo conseguir el apto. Si quieres hacer el examen para la nacionalidad, con el A2 es suficiente. Digamos que el A2 es el nivel mínimo que piden, pero si tú presentas un B1, también vale para la nacionalidad. Otra cosa importante que también quiero comentar antes de hablar de las diferencias es que debes completar todos los conocimientos de cada nivel antes de presentarte al examen. Por ejemplo, si estás en un curso de B1.2, no te presentes todavía al examen del B1. Preséntate cuando ya hayas completado el nivel de B1.4. Primero enfócate en conseguir el nivel y ya luego prepara el examen. Si quieres preparar el examen de manera específica con ayuda de una examinadora, pero también a tu ritmo, te recomiendo que le eches un vistazo a mis cursos de preparación. Son cursos con clases grabadas donde voy tarea por tarea explicándote lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer para que vayas al examen con mucha seguridad, con una estrategia y una garantía de sacar mejor nota. Te dejaré el enlace abajo en la cajita de descripción. Bueno, pues la diferencia principal entre el examen de A2 y de B1 es que todo en el examen de A2 se dice de una manera más directa, es más descriptivo. Y en el examen de DLB1, aunque los temas son en realidad prácticamente los mismos, sí que se tratan con un nivel de detalle superior. Te ponen mucho más el foco en la narración en el B1 y el examen de A2 es como más descriptivo, más práctico. Otra diferencia fundamental es que el examen de DELE A2 tiene menor tiempo de realización, el examen de DELE B1 dura más tiempo, pero dentro del examen de DELE A2 tienes más tiempo de reacción. ¿Y a qué me refiero con el tiempo de reacción? Pues el tiempo que tienes para hacer cada tarea, el tiempo que te dan antes de escuchar los audios para poder pensar sobre las preguntas y las respuestas. También en la prueba escrita, como tienes que escribir menos palabras para el A2, todo esto hace que el tiempo de reacción sea mucho más lento en el examen de DELE A2. En cuanto a la estructura de estos dos exámenes, ambos tienen 4 pruebas. Prueba de comprensión lectora, prueba de comprensión auditiva, que se hacen juntas sin ningún tipo de descanso. Después hay un descanso de 30 minutos y a continuación se hace la prueba escrita, que es la prueba número 3. La prueba 4 se corresponde con la prueba oral y esta se puede hacer el mismo día durante la tarde u otro día antes, normalmente antes, pero también puede ser después de la convocatoria oficial del día del examen. Vamos con la prueba de lectura. En el examen de DELE A2 tienes 4 tareas y vas a realizarla en 60 minutos. Tienes 1 hora para completar 4 tareas y en total tienes que responder a 25 preguntas. Pero en el examen de DELE B1 aquí tienes 5 tareas de la prueba de comprensión lectora y un total de 30 preguntas. El tiempo sí es mayor, son 70 minutos lo que tienes para la prueba de comprensión lectora en el B1. Pero claro, son más tareas, por eso que tienes que hacerlas con más rapidez. Dentro de la prueba de lectura, la tarea 3 es prácticamente igual. Tenemos a 3 personas que hablan sobre el mismo tema y tenemos que relacionar
una serie de enunciados con cada una de esas personas. ¿Qué pasa? Pues que en el DLA2 hay menos trampas, es menos confuso, los textos son más diferentes el uno del otro, pero en el B1 sí que te hacen dudar más porque los textos dicen cosas que son muy similares. Todos los textos en el examen de DELE A2 en general son mucho más cortos que en el examen de DELE B1 y, como te decía, son más directos, son muy descriptivos. La mayoría son anuncios, de hecho. O en la tarea número 1, que tienes una carta, es también una carta muy directa. El examen de DELE B1 tiene dos tareas que no tiene el examen de DELE A2, que son bastante diferentes y un poco más complicadas. Por ejemplo, la tarea número 4 del examen de DELE B1 tiene un texto con unos huecos y te dan también unos fragmentos y tienes que colocar cada fragmento dentro del texto. Y esta tarea suele ser la más difícil para todos los candidatos normalmente, porque en esta tarea tienes que entender muy bien el texto, tienes que entender muy bien el significado de cada párrafo, tienes que entender con detalle también cómo funcionan los elementos de conectores, los pronombres, para poder completar bien esta tarea. Después, la tarea número 5 del examen de DLB1 también es muy diferente en comparación con el examen de DLA2. Aquí tienes una carta normalmente, pero tiene unos huecos y dentro de esos huecos te dan 3 opciones de palabras y tienes que señalar cuál es la opción correcta. Esta es una tarea puramente de gramática, cosa que el examen de DELE A2 no tiene. En el examen de DELE A2 tienes o bien un texto más o menos largo, como pasa en la tarea 1 y en la 4, y luego te hacen 6 preguntas, o tienes textos cortos como en la tarea número 2, donde tienes unos anuncios y te hacen una pregunta por cada anuncio, o en la tarea número 3, que sí que tienes 3 textos cortos, lo que ya te decía, y la información en el DELE A2 es poco confusa, es muy directa, muy al grano y no te piden entenderlo todo con detalle, sino captar las ideas fundamentales. El B1 no, en el B1 ya hay textos que son más narrativos, no solo descriptivos. Y hay que entender no solo lo general, sino lo particular, lo específico. En el del B1 sí que hay una tarea, la tarea número 1, donde unas personas te dicen lo que les gusta, lo que están buscando y tienes que relacionar un anuncio con cada persona. Te ponen una serie de anuncios, cada uno diferente, con unas características distintas y tienes que ver qué persona podría ir a eso que anuncia el anuncio en concreto. Hablemos ahora de la prueba de comprensión auditiva, la prueba 2. La auditiva dura 40 minutos en ambos exámenes, es la misma duración, pero en el examen de DELE A2 tienes que hacer 4 tareas con 25 preguntas y en el examen de DELE B1 tienes que hacer 5 tareas. Es por esto que te decía que en el examen de DELE B1 los tiempos son mucho más rápidos. Además, otra diferencia bastante notoria es que en el examen de DELE B1 puedes tener acentos de diferentes regiones, acentos de diferentes países hispanos. Por ejemplo, te pueden poner un acento rioplatense de Argentina, Uruguay, o te pueden poner un acento andaluz como el mío o un acento gallego del norte de España. Entonces tienes que estar acostumbrada a escuchar estos tipos de acentos. En el DELE A2 esto no pasa. Utilizan un español muy de libro que no tiene un acento así característico y en el A2 en general son audios más artificiales, poco naturales, donde las personas hablan más lento, pronuncian de una manera muy clara, muy evidente. En los 2 exámenes vas a poder escuchar 2 veces cada conversación o cada audio. Y otra diferencia clave también es que el examen de DELE A2 es un poco más visual porque, por ejemplo, en la tarea número 1 te hacen una pregunta y tienes que seleccionar entre 3 dibujos o 3 fotografías.
En el de B1 no, es todo con letra. La tarea 3 del examen de DELE A2 es la misma que la tarea 5 del examen de DELE B1, pero claro, otra vez, ¿no? En el examen de DELE B1 es un poco más confuso. Aquí lo que tienes que hacer es escuchar una conversación entre un hombre y una mujer y decir de los enunciados que te ponen qué es lo que ha dicho el hombre, qué es lo que ha dicho la mujer y qué es lo que no ha dicho ninguno de los dos. Y la tarea 4 del examen de DELE A2 es la misma que la tarea 4 del examen de DELE B1. Aquí escuchas unos anuncios y tienes que relacionar cada anuncio con un pequeño resumen, con una línea. La tarea 2 del examen de DELE B1 tiene un audio largo y después 6 preguntas sobre ese audio. Esto no es así en el examen de DELE A2 porque en el examen de DELE A2 son más bien audios cortos. Sí que hay audios cortos en la tarea 2 y en la tarea 3 del examen de DELE B1. Vamos ahora con la prueba escrita. La prueba escrita de estos dos exámenes tiene dos tareas. En la primera tarea no tenemos opción, tenemos que escribir siempre una respuesta a un mensaje o a un correo, una carta de un amigo con estilo informal. Lo mismo es para el A2 que para el B1, pero en el B1 ya te piden explicar más cosas. Tienes que desarrollar más en el examen del B1. La prueba escrita en el A2 dura 45 minutos y en el B1 dura 60 minutos. Y la diferencia entre las tareas 2 de estos dos exámenes es que en el A2 te dan dos opciones. En la primera vas a tener que hablar sobre algo tuyo. A lo mejor te piden hablar sobre tu trabajo, por ejemplo, o sobre tu rutina. Tienes que hacer una descripción. Después, en la segunda opción, te ponen siempre 4 fotografías de una persona diferente y tienes que describir algo de esa persona de la fotografía. También puede ser, por ejemplo, sobre su trabajo o sobre su rutina, pero utilizando esa información de las fotos. En la tarea 2 del B1 te piden siempre responder a un mensaje en un foro o responder con un comentario a una entrada de blog. Pero en algunas ocasiones piden también escribir una entrada de un diario. Y vamos ya con la prueba oral. La principal diferencia es que en el A2 puedes preparar todas las tareas en la sala de preparación, pero en el B1 solamente puedes preparar la primera tarea, el monólogo. Para el A2 te dan 12 minutos en la sala de preparación y la prueba dura otros 12 minutos en la sala de examen. Para el B1 te dan 15 minutos en la sala de preparación y después 15 minutos en la sala de examen. El examen de DELE A2 tiene 3 tareas, el examen de DELE B1 tiene 4 tareas. En el examen de DELE A2 no te hacen preguntas, pero en el examen de DELE B1 sí que te hacen preguntas. Vas a tener que improvisar más. Las tareas 1 de estas dos pruebas son similares. Tienes que hacer un monólogo siguiendo unos puntos, unas pautas. Pero otra vez en el A2 es todo muy directo, muy plano. En el DLB1 sí que tienes que indagar más, explicar, hablar de tu opinión y por eso ya tienes que conocer el subjuntivo. Luego la tarea 2 del examen de DLB1 son preguntas sobre el monólogo. En el examen de DELE A2 no te hacen preguntas sobre el monólogo. La tarea 2 y la tarea 3 de estos dos exámenes son prácticamente iguales. Te dan una fotografía con unas preguntas que son siempre las mismas, pero ¿qué pasa? Que en el examen de DELE A2, en la fotografía las personas que aparecen tienen unas emociones muy evidentes y tienes que describir solamente lo que aparece en la foto. ¿Qué pasa? En el examen de DELE B1 a lo mejor las personas están de espaldas, tienes que suponer un poco más, aparecen grupos más grandes de personas y si puedes en el B1 puedes ir un poco más allá de la foto e imaginar situaciones utilizando estructuras de hipótesis. Creo que es posible, quizás. En la tarea 3 del DLB1 te hacen preguntas del tema de la fotografía. En el A2 no te hacen preguntas después de la fotografía y ya la tarea 3 del A2 y la tarea 4 del DLB1 son muy similares. Tienes que hacer una simulación, un diálogo, un roleplay con tu entrevistador.
Las situaciones del DLA2 son también más directas, más fáciles. Tú no tienes que hacer preguntas al examinador. En el DLB1 siguen siendo situaciones cotidianas, pero con un nivel de detalle mayor y sí tienes que hacer preguntas al examinador. Tienes que tener un rol mucho más activo en el B1 que en el A2. Bueno, pues esto es todo. Estas son las diferencias fundamentales entre estos dos exámenes. Dime abajo en comentarios a qué examen te quieres presentar tú. Y si quieres seguir aprendiendo sobre estos dos exámenes, en pantalla te dejo unos vídeos específicos sobre estos dos niveles para que empieces ya a prepararte. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.